en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saluda en el amor de Jesús de Nazaret. Para abrir en 1 de Juan capítulo 5, podemos leer el versos 4 y 5. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo, y en la presencia del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Oremos a Dios, hermanos. Padre bueno y santo, tuya es la gloria, la honra, la alabanza. A ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, creyendo y confiando en su gran poder, Dios mío, en su grandeza. Oh, gracias, Señor, por darnos la victoria en Cristo. Gracias por darnos de tu amor abundante día a día, de tu socorro, tu ayuda, tu misericordia. Oh Santo, bendícenos también en esta hora. Sácianos, Señor, y alégranos, ayúdanos. Levanta a tu pueblo, fortalece al débil. Por la gloria de tu nombre, haz tu obra, Señor, en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Para quién es la victoria? Primeramente vemos, hermanos, que Dios espera que todos nosotros seamos vencedores. Dios quiere que todos podamos cada día salir adelante venciendo. Hay mucha adversidad en este mundo. En realidad, estamos todos los cristianos, estamos en una lucha, en una guerra. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, fuimos constituidos soldados de Jesús. Fuimos hechos también participantes de su ejército. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que tenemos que nosotros luchar, vencer y prevalecer. Porque el Señor nos ha llamado también para luchar. Porque todo aquel que lucha alcanza la victoria. Todo aquel que pelea gana. Pero el que no lucha, el que no hace nada, nada pasa, nada ocurre. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que necesitamos todos nosotros aprender a luchar. Y la victoria ya está a nuestro favor. Porque el Señor Jesús pelea por nosotros y nos ayuda también a vencer. Y todo aquel que nace de Dios, nace del Espíritu, nace por la palabra a una vida nueva, tiene el poder, tiene la oportunidad, tiene la ventaja de tener un ayudador, un poderoso gigante en su corazón, en su vida. Por esto es que con la ayuda de Dios y en presencia de Dios vencemos y prevalecemos. Por eso también vemos, hermanos, que no es solamente necesario, no es simplemente querer, porque todos quieren ganar, todos quieren obtener la corona, pero no es simplemente querer, es necesario prepararnos y capacitarnos para vencer y prevalecer día a día, porque la lucha es todos los días, no se acaba, hermanos, la pelea es constante, continua. Por eso también la Escritura dice que habiendo acabado con todo, permanecer firmes. Esto quiere decir que mantener al enemigo derrotado bajo nuestros pies. Esto quiere decir que no es simplemente un día o 2 días la batalla o la victoria, sino constante. Y cuando vencemos, mantenernos en victoria, mantenernos en el poder. Por eso el Señor nos dice: no temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. El que cree tiene posibilidad. El que se esfuerza y lucha puede alcanzar grandes cosas. Por eso vemos, hermanos, que también la victoria es para todos los que son hábiles y diestros en el uso de la palabra, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu para la pelea. Y necesitamos ingenio para hacer la guerra. Necesitamos ser diestros, hábiles, ser hombres esforzados, porque todos los que se esfuerzan y se preparan para vencer
alcanzan la victoria. Por esto también, hermanos, tenemos que saber disciplinarnos en esta batalla, en esta lucha. Si queremos victoria, tenemos que ser disciplinados, ordenados. Tenemos que ser realmente como Dios quiere. Por eso dice Romanos o Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí vemos que nuestra victoria depende cómo luchamos contra el pecado. Por esto es, hermanos, que todos los que luchan y combaten valientemente contra el mundo y el pecado, estos son los que se coronan de la victoria. Por esto es necesario prepararse, disponerse, esforzarse día a día. Es necesario, hermanos, aprender a dominar nuestra carne, como dice la Escritura, nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos. Hay que dominarlos y controlarlos y sujetarlos. Por eso dice también la Escritura que hay que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios tiene muchas promesas para los vencedores, pero es necesario tener muy en cuenta y ser perseverantes, valientes, constantes en todo tiempo, no solamente por ratos o por días, sino constantemente. Es necesario, hermanos, aprender a llenarnos del poder y la fortaleza de Dios, porque el reino de Dios no es de cobardes, sino de valientes, poderosos, porque el Espíritu de Dios que nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por esto, mis amados hermanos, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 12, del 9 al 11, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí vemos, hermanos, que la victoria sobre el diablo y sobre todas las fuerzas del mal es posible por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio fiel y verdadero de todos aquellos que ponen su vida en las manos de Dios para vivir para Dios, ya no para sí, sino para Dios que murió y resucitó por ellos. Por eso la autoridad del poder de Dios es para aquellos que se identifican con Dios, que se mueren para el mundo pero viven para Dios, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo es la casa del diablo, es el terreno del diablo. La iglesia, por el Espíritu y la palabra, es de Dios. Por eso tomamos las armas que Dios nos ha dado para luchar, vencer y prevalecer contra el diablo y contra su sistema mundano de pecado. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que estar firmemente cogidos, como dice la Biblia, aún unidos por coyunturas y ligamentos espirituales, para poder así fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luchar día a día contra todas las fuerzas de maldad del diablo, porque el reino de los cielos se la conquista a través de un esfuerzo constante por ser cada vez más santo, más justo, más fiel, más digno de Dios, más perfecto, porque en esto tenemos que esforzarnos. También dice la Escritura, podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 3, de Pablo exhorta a todos los hijos de Dios en esta porción diciendo: esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que tenemos que tomar las armas de Dios y ser valiente, esforzado en el camino que Dios nos ha trazado, y así mantenernos, como dice la Escritura, aún sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el reino de Dios no es de los que empiezan,
Es de los que tienen fe y para prevalecer. Es de aquellos que realmente se ponen como columnas en el templo de Dios, en presencia de Dios, y no se dejan mover ni conmover por el diablo, por el mundo, por los demonios, porque mayor es el que está con nosotros. Alabado sea Dios. Por eso la victoria es para todas aquellas personas que luchan legítimamente, que se esfuerzan como buenos soldados, como buenos hijos de Dios, sabiendo usar la palabra de Dios y siempre dispuestos a dejar toda cosa vana, toda especie de mal, toda clase de pecado. Por esto, mis amados hermanos, para vencer y luchar y prevalecer se requiere ser obedientes a Dios, escuchar su palabra y ponerla por obra fielmente, sin estar con argumentos, con quejas, sin estar con astucias, sino más bien con un sometimiento y una obediencia total. Por eso el Señor le dijo también a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor está para ayudarte. Esto siempre le ha dicho a sus siervos el Señor. A Jeremías también le dijo: no temas, no digas soy niño, no digas soy débil, no digas no puedo, no pongas pretextos, no pongas excusas, porque delante de Dios no hay excusa, delante de Dios no hay nada que se oponga a su poder. Por eso el Señor también le dijo: yo te he puesto en este día, yo te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y también para derribar y luego para edificar y plantar. Porque hay que sacar todo lo que no vale, hay que derribar primero todas las obras del diablo y luego poner la obra de Dios. Porque Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Por eso dijo el Señor: yo te he puesto en este día como columna de hierro, como ciudad fortificada, como muro de bronce contra toda esta tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esto es muy importante saber, hermanos, que el Señor está con nosotros, que no estamos solos. El Señor ha prometido, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced mis discípulos a todas las naciones. Enséñenme mi palabra, porque yo estoy con vosotros para confirmarla con gran poder todos los días de vuestras vidas. Él está con nosotros. Él está como poderoso gigante invisible, real, fiel y verdadero, porque el Señor es el testigo fiel y verdadero. Por eso nada tenemos que temer. Lo que tenemos que hacer es creer y obedecer fielmente, porque Él es más que suficiente para con todos. Por eso también dice en Primera de Pedro, capítulo 5, podemos ver en Primera de Pedro, el verso 6, podemos ver al verso 10, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca para su gloria eterna. Ahí vemos cómo es la obra de Dios. Es en un proceso, primero a través de humillación, arrepentimiento, obediencia, sujeción. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego Él nos va a ir exaltando. Y cualquier problema, necesidad, dificultad, hay que ponerlo en las manos de Dios a través de una oración, a través de ruegos y súplicas, y mantenernos siempre constantemente despiertos, vivos, atentos,
cuidando nuestra alma, nuestra salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hay muchos demonios y hay un diablo que nos quiere devorar, destruir, derribar, porque esa es su obra. Pero nosotros en Cristo lo vencemos. Por eso dice la Escritura, hay que resistirle firmes en fe, atando, destruyendo, echando fuera y deshaciendo toda obra del diablo, para que Él nos dé la victoria. Tenemos que clamarle a Él, someternos a Él y creer a su palabra y seguir día a día, como dice la Escritura, amando la perfección, buscando la firmeza y la fortaleza para que seamos establecidos en su reino eterno para su gloria. Así es, amados hermanos. Por eso la victoria no es para cualquiera. La victoria no es para el que se duerme, no es para el perezoso, ocioso, temeroso, cobarde. La Biblia dice, hermanos, que los valientes y esforzados se coronan con la victoria y la corona de la vida. Por eso también dice la Escritura que tenemos que dejar de hacer lo malo, que tenemos que aprender a hacer el bien y tenemos que vencer con lo bueno lo malo. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí vemos que la victoria es por saber usar el bien contra el mal, contra la maldad. Por eso también dice, no devolviendo mal por mal, sino con el bien vencemos al mal. Así es la obra de Dios. Por eso hay que saber luchar. Y la Escritura nos revela, hermanos, que no es con mentiras. Todo aquel que es mentiroso todavía está derrotado y esclavizado. Porque la victoria no es con palabras astutas o mentirosas. La palabra nos revela que la victoria es por la demostración de la verdad. Es con arma de verdad y de justicia. La victoria y la lucha es por el conocimiento de la verdad. Por eso Pablo declara, hermanos, en su experiencia de lucha constante, él declara que él peleaba siempre en muchas maneras, con mucha paciencia en medio de las tribulaciones y las necesidades, en azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, con palabra de verdad, en el poder de Dios, con arma de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Es maravillosa es la victoria de Cristo Jesús. Hay quienes piensan que están en victoria porque tienen plata, tienen de todo, porque nadie les hace problemas. Cuando también la victoria es cuando no tenemos nada, porque el Señor nos prueba. Al que tiene dinero le prueba en su soberbia, su altivez, su vanagloria, a ver si aparece la maldad, el orgullo, la altivez, la jactancia. Y si aparece esas cosas ya perdió, ya está en vergüenza, en desnudez espiritual. Pero sin embargo la persona que no tiene nada y no se queja, no se lamenta, no llora, sino más bien glorifica a Dios, ha vencido y vence, porque es la lucha espiritual. Aleluya. La lucha y la batalla no es como uno quiere o como el hombre del mundo, la mentalidad de la carne piensa. Es con la renovación del conocimiento de Dios Altísimo. Por eso hay quienes no tienen nada, dice la Escritura, pero lo poseen todo. Y hay quienes que tienen muchas riquezas y son pobres, desnudos, ciegos. Por esto, hermanos, tenemos que saber vencer con Dios y prevalecer en su presencia en todo tiempo. Porque Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Él es el que nos hace más que vencedores día a día. Por eso es que Pablo está demostrando cómo es la lucha y cómo es la victoria. El que es de Dios nunca pierde, porque la victoria está asegurada en Cristo, solo que no es como uno quiere o como uno piensa. Es como la palabra de Dios lo revela y como Dios nos permite que podamos luchar, pelear, vencer y prevalecer. Por eso también dice, hermanos, en el libro de Colosenses 2, versos 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí vemos, hermanos, que no hay que dejarnos engañar por el diablo ni por los hombres ciegos, que son también instrumentos del enemigo, que usan las tradiciones de los hombres, los rudimentos de los hombres, para aparentar poder o victoria. La victoria no está en la mundanalidad, sino más bien está, como dice la Escritura, en la plenitud de Cristo. Y teniendo a Cristo tenemos todo, porque en Cristo somos completos. Por eso, hermanos, complétate en Cristo. No esperes tener todavía dinero para gozarte. No esperes tener cosas para ser feliz. El que está en Cristo es feliz con todo o sin nada, porque Cristo es más que suficiente. Esto es real, esto es cierto, hermanos. El Evangelio no se limita solamente a los billetes. El Evangelio no se limita a ciertas cosas, que a veces los niños, los carnales, solamente aman las cosas materiales. El Evangelio es mucho más valioso y glorioso, porque la herencia y la vida del cristiano fiel y verdadero consiste en tener muchas riquezas eternas, espirituales, gloriosas, permanentes, como dijo el Señor, que no serán arrebatadas, no pueden ser destruidas. Esas son las verdaderas y más grandes riquezas que tenemos que tener. Por eso la palabra del Señor nos revela, hermanos, que tenemos que amar a Dios, amar a Cristo y mantenernos firmes contra el pecado, porque el pecado es el que destruye y vence al hombre que peca. Pero el que sabe mantenerse libre del pecado y sabe mantener la corona de la vida, de la santidad, de la justicia y la obediencia a Dios, este tiene galardón firme. Por eso dice Santiago capítulo 1, podemos ver también, dice el versos del 12 al 15: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí vemos en el proceso de la obra del diablo para hacer caer al hombre. El hombre que cae en la tentación, que no lucha, que no vence, pierde todo. Pero el hombre que resiste, que lucha, que vence al pecado, gana todo. Y Dios le corona de favores y misericordias. Porque la Biblia dice que de Dios viene todo lo bueno, lo santo, lo justo, todo don perfecto. Toda cosa buena viene de lo alto del Padre de las luces, como un premio para aquel que vence, que prevalece, que lucha. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermanos, que nos ha preparado y aderezado mesa para todos aquellos que sabemos mantenernos firmes en los momentos difíciles. Él adereza mesa aún en presencia de los angustiadores. Por esto también dice Primera de Juan 4, versos 4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ahí vemos, hermanos, que la victoria consiste en conocer la verdad, declarar la verdad, confiar en la verdad y así mantenernos firmes cada día, cada momento, porque es necesario, hermanos, reconocer a nuestro Señor. Por esto también la Escritura nos revela que David, cuando tuvo que luchar y enfrentar a un gigante, a un enemigo del pueblo de Dios que hacía, como dice la Escritura, alarde de grandeza, de poder. Dice la palabra, hermanos, que David, un creyente en Dios, un hijo verdadero de Dios,
le desafió y salió al frente y le declaró: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahí vemos la fe, ahí vemos, hermano, la confianza y el poder que tenía este hombre pequeño en estatura natural, pero gigante en fe, en poder espiritual. Por eso le dijo: tú vienes a mí con espada, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ahí vemos que Él lo habló y lo cumplió, porque fiel es Dios para confirmar las palabras de los verdaderos siervos de Dios. Maravilloso eres, Jesús. Así es, hermanos, por eso es que tenemos que decir la palabra de fe, proclamar la victoria de Jesús en nuestras vidas. De esa manera siempre tendremos la victoria segura y completa. Por eso, hermanos, no temas, aunque el enemigo se levante con sus escándalos, con sus laberintos. No le temas, cree en el Señor, agárrate del Señor, porque aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice la palabra. Aleluya. Así es, hermanos, la victoria está dada en favor nuestra, solo que tenemos que creer en el Señor, proclamar por la fe la victoria y negarnos a toda obra del diablo, porque la obra del diablo está en relación con el pecado, con el mundo, con la carne. Esto es lo que el diablo siempre usa para hacer daño al pueblo de Dios. Pero todo aquel verdadero siervo y sierva de Dios que sabe resistir al diablo y al pecado, Dios le concede la victoria. Por eso el Señor nos revela, hermanos, que gran poder y autoridad hay para todos los verdaderos hijos de Dios. Dios nos da la potestad y el poder para hacer discípulos, para predicar un evangelio poderoso, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo grandes señales y prodigios. Dice el Señor, hermanos, que los cristianos en el primer siglo experimentaron gran poder y autoridad, y aún volvían con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de dar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hay un grande poder y autoridad que Dios concede a todos sus hijos, sus siervos, sus discípulos que le aman, que le creen, que confían en Él, que esperan en Él. Dios te aumentará el poder y las fuerzas, hermano y hermana. No temas, cree solamente para que puedas ver la gloria de Dios, porque Dios ha prometido. La Biblia dice, mis amados hermanos, que todas las promesas del Señor son sí y amén. Son fieles y verdaderas. Él no falla, Él no miente. Lo que Él dice lo cumple. Por eso tenemos que creer en Él, confiar en Él, luchar para que las promesas de Dios vayan cumpliéndose día a día. Por eso el Señor dice, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen las armas de Dios. Cíñanse de la verdad, acorácense con la justicia, tomen la coraza de la justicia y cálcense con el evangelio de la paz. Tomen el escudo de la fe y cojan en sus manos la espada del Espíritu, y de esta manera luchen, peleen, porque Dios está para ayudarnos. La Biblia nos revela, hermanos, que tenemos que salir
más que vencedores en todas las cosas. Es necesario, hermanos, luchar, vencer, prevalecer para su gloria. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien en los que aman a Dios. Todo lo más que parezca raro, difícil, contradictor, todo es ordenado para bien. Por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada ni nadie nos podrá separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Nadie nos podrá separar, porque en Cristo Jesús y en todas las cosas adversas somos más que vencedores para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 3412 o al celular 997 3572. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.